Buenos días, doctor. Bueno, reitero el saludo para todos y todas. Es un gusto para nosotros darles la más cordial de las bienvenidas al segmento virtual del 10º Congreso Nacional de Universidades Promotoras de la Salud y al 18º Encuentro Estatal de Psicología en modalidad en línea, que en esta edición lleva por título Transversalidad, Responsabilidad Social e Innovación. Agradecemos a nuestro patrocinador Orienta, un programa dirigido a las instituciones educativas que brinda soluciones de salud integral a la comunidad educativa dentro y fuera del aula. Asimismo, reconocemos el apoyo y colaboración como aliado estratégico de este evento a Cotuco, órgano oficial responsable de implementar los programas de fomento al turismo en la ciudad de Tijuana. Nuestra jornada del día de hoy se organiza en 2 bloques. Este primer bloque, que incluye 6 conferencias, y el segundo bloque, 3 talleres. Pues bien, al ser una jornada en modalidad en línea, les recomendamos estar en todo momento hidratados con agua simple y al terminar cada actividad, hacer estiramientos, levantarnos un poco de nuestro asiento, tomar un snack, para ayudar a mantener atención y bienestar. Además que te invitamos a tomar notas y el hecho de estar tomando notas pues activa y favorece nuestra concentración. Es importante compartir con ustedes que este escenario tiene diversos propósitos, entre ellos informar, concientizar y fortalecer el tejido social en torno al bienestar y la salud. Por ello, te invitamos en este momento, desde tu espacio, que tomes tu dispositivo móvil, tomes una captura de pantalla y publiques este evento en redes sociales y compartas tu experiencia. No olvides, te recordamos etiquetar a la Red Mexicana de Universidades Promotoras de la Salud, tanto de Instagram como de Facebook, y compartas en tus redes sociales con el hashtag Estilos de Vida Saludable y hashtag 10º Congreso de la REMUS 2025. Algo muy importante, si por alguna razón se pierde la señal, no te preocupes. Restableceremos la comunicación a través de la misma liga, solo por favor mantén la calma. En caso de cualquier situación, nuestro medio oficial de comunicación es la fanpage de la REMUS y de la RIED. Muy bien, a continuación, tengo el honor de ceder la palabra al maestro Antonio Jiménez Luna, presidente de la Red Mexicana de Universidades Promotoras de la Salud, para dar apertura a esta jornada. Muy buenos días a todas y todos. Gracias, doctor Rosbel Toledo, por acompañarnos esta mañana y sin lugar a dudas, arrancamos con esta primera sección virtual del 10º Congreso Nacional de Universidades Promotoras de la Salud y 18º Encuentro Estatal de Psicología. Para la Red Mexicana y para la RIEF es un evento sumamente importante porque, como justo lo comentamos, implica comenzar a repensarnos, implica reconceptualizar, implica quizá conocer temas, conceptos que posiblemente los teníamos por ahí un poco perdidos o confundidos, y creo que esa es la primera parte que el doctor Roswell nos va a poder indicar por ahí todos estos sesgos que a veces existen en toda la jornada del Congreso. La promoción de la salud, la atención primaria de salud no es cuestión de unos cuantas profesiones, sino es de todas las profesiones, y eso es justo lo que vamos a comenzar a comprender el día de hoy. Cómo como ciudadanos participamos, coparticipamos de un grupo, somos un ecosistema y como ecosistema tenemos que funcionar. Así que me resta solamente agradecerle su participación, su colaboración, su presencia, y que la jornada de hoy sea de gran goce, de gran aprendizaje, y que, bien, a tomar notas para seguir aprendiendo, para seguir deconstruyendo y para seguir abriendo oportunidades en nuestros escenarios académicos. Bienvenidas, bienvenidos todos y todas. Y doctor Rosbel, bueno, perdón, maestra Isela, les cedo la palabra. Nos vemos pronto. Gracias, Gracias. maestra Antonio. Muchas gracias a usted por sus palabras. Pues bien, vamos a iniciar, como ya bien lo mencionó el maestro Antonio, con la primera conferencia del día de hoy, la cual va a ser impartida por el doctor Rosbel Toledo Ortiz.
Esta conferencia se titula Atención Primaria de Salud, el reto de las profesiones en el siglo XXI. Antes de cederle la palabra al doctor Roswell, me permito mencionar su trayectoria profesional, quien es médico cirujano, especialista en medicina del trabajo, maestro en ciencias en sistemas de salud por el Instituto Nacional de Salud Pública. Tiene también 2 doctorados en honoris causa y es candidato al CN nivel 2, nivel 1, perdón. También tiene estudios complementarios en escuelas de salud pública de Harvard y de Johns Hopkins. Actualmente es coordinador del programa de la Dirección de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social. Doctor Roswell, bienvenido. Adelante. Ante todo, a las personas que nos acompañan, las universidades y por supuesto la invitación del maestro Antonio Jiménez y de la Red Mexicana de Universidades Promotoras de Salud. Y efectivamente, yo agradezco mucho poder iniciar esta jornada académica, justamente clarificando asuntos y temas y conceptos. La temática de hoy es de atención primaria de salud, el reto de las profesiones del siglo XXI. Me parece precisamente que el maestro Antonio lo ha mencionado muy bien. Normalmente uno pensaría que el tema de la salud solamente le concierne al personal de salud. A veces se centra solamente incluso en médicos o enfermeras, cuando en realidad el abordaje de la salud es un abordaje global, social y completo, integral. Quiero empezar siempre con una reflexión, una anécdota del maestro Gandhi. Como ustedes saben, él fue un liberador y gran pensador del mundo, un gran líder. Llega una señora con Gandhi y le dice, maestro, necesito que hable con mi hijo está comiendo mucho azúcar, le hace daño. A lo que Gandhi se detiene, reflexiona y le dice, búsqueme la próxima semana y hablo con él. Se va la señora, vuelve una semana después, Gandhi habla con el muchacho deja de comer azúcar, entiende, y la señora le pregunta, oiga, pero ¿por qué no habló con él la semana pasada? A lo que Gandhi contesta, es que usted no entiende, la semana pasada yo también comía azúcar. Eso nos habla de un principio de congruencia. Nosotros como personal de salud, finalmente necesitamos interesarnos auténtica y genuinamente por la salud de las personas. Pero ¿quién es esa primera persona sobre la cual debemos de trabajar y manifestar un interés auténtico y genuino para preservar la salud? Pues nosotras y nosotros mismos. Entonces, creo que vale mucho la pena, justamente es una de las intenciones principales de una red de este tipo de universidades promotoras de salud, no solamente promover la salud de las personas que participan en las universidades, ya sean estudiantes o profesores, sino también favorecer que los ambientes y los entornos sean saludables para todas las personas en todos los entornos y comunidades. Entonces, en ese caso, conviene mucho definir Primary Health Care o atención primaria de salud en español. Y siempre conviene conocer o hacer un recorrido histórico que desde 1978 en Alma-Ata, como ustedes saben, salió esta declaración donde se define como una atención esencial, accesible, basada en participación comunitaria, pero que fue interpretada como el primer nivel de contacto y esto se interpretó como el primer nivel de atención. Después, en 2003, una de las primeras grandes críticas que hace el doctor David Tejada, que por cierto participó en Alma-Ata, pues dice que ha tenido distorsiones, que ha sufrido este concepto de atención primaria de salud debido a la mala traducción que tuvo e interpretaciones incorrectas, que vamos a comentar a continuación. Precisamente, care de Primary Health Care, la tradujimos al español como atención, cuando en realidad significa cuidado, que tiene una connotación mucho más amplia que veremos a continuación. Después, en 2007, atendiendo estas reflexiones de David Tejada, otras reflexiones, por supuesto, de Latinoamérica, por la OPS también, pues surgen una renovación de la atención primaria de salud en las Américas. Desde el 2007 estamos trabajando, digamos, con una APS renovada. En 2008 sale un documento de la OMS, APS más necesaria que nunca, donde la menciona como una estrategia organizativa de todo el sistema de salud que va más allá del primer nivel de atención. Menciona 3 pilares: cobertura universal, servicios centrados en las personas y políticas públicas saludables. Y en esto de políticas públicas saludables,
es donde recordamos esta frase de políticas de salud y salud en todas las políticas. Y cuando mencionamos salud en todas las políticas, hablamos de los otros sectores, no solamente del sector salud, sector educativo, sector del trabajo, de economía, de agricultura, de desarrollo social, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos otros sectores también tienen una participación en la atención primaria de salud, que explica muy bien justo el maestro Antonio. No es una responsabilidad únicamente del sector salud, pero por supuesto el sector salud es el pivote, quien organiza, quien administra la operación de los servicios para recuperarse de la enfermedad, pero también que debe fomentar políticas saludables y salud en todas las políticas. En 2008 también sale este otro documento de la renovación de la atención primaria de salud, ah, con una serie de documentos que hablan también del desarrollo de competencias de los equipos de atención primaria de salud. En este caso, como esta red trata de universidades promotoras que normalmente forman personal de salud que se van a dedicar a la prestación de servicios o a la promoción de la salud, es importante que conozcan estos documentos. Después de 2003, en 2013, a casi 35 años después de Almata, nuevamente David Tejada hace nuevamente la crítica y dice, ya expliqué que no es la atención primaria de salud, ahora les voy a decir que sí es la atención primaria de salud. Y si se dan cuenta, después pueden tomar pantallazo o una pausa en el video para revisar un poco más este documento, pero yo quise subrayar que en muchas ocasiones David Tejada subraya el aspecto del cuidado integral, el cuidado de la salud para todos y por todos. Es un proceso social eminentemente participativo, a través del cual los proveedores de servicios devuelven a la propia población la responsabilidad del cuidado de su salud personal y colectiva. Entonces se habla de cuidado integral de la salud para todos y por todos, y las decisiones están en manos de la propia población. Y también nos dice que es una forma mental de ver el proceso de desarrollo humano con sus grandes principios que no son exclusivos del campo de la salud y que tiene un sentido más profundo de social, de equidad, de justicia social, con una concepción de que todo el proceso social es eminentemente político. Aquí me gusta mucho y subrayé esto porque precisamente durante la presentación veremos que se habla mucho de equidad, de igualdad, de inequidades en salud, pero un concepto más avanzado precisamente es la justicia social, que veremos un esquema muy bonito más adelante. Históricamente, estamos hablando de una evolución histórica, ya pasamos del 78, 2007, 2008, 2013. En 2015 se integra por estas organizaciones, el Banco Mundial, la OMS, UNICEF, el Fondo Global y otras, incluyendo la Universidad de Harvard y su Escuela de Salud Pública, integran este marco conceptual de la atención primaria de salud, que como ustedes saben, en pensamiento sistémico tenemos estructura, proceso y resultados para fines prácticos. Y entonces se empieza a hablar de qué es lo que debe tener el sistema, cuáles son los recursos que se necesitan para una prestación de servicios, por supuesto, en la misma prestación, cómo se organiza y opera, cuáles son sus salidas o cobertura y cuál es el impacto en salud que se persigue. Entonces, este marco conceptual es muy bonito. Nos hemos basado en varias ocasiones a explicarlo. Eh, de hecho, este aquí en esta imagen no se ve, pero hay una dominio transversal que son los determinantes sociales de salud, que como ustedes saben, en promoción de la salud es de lo principal. La modificación positiva de estos determinantes, la afectación positiva de la determinación social en salud y también, por supuesto, hábitos y estilos de vida individuales, ¿no? Que es el otro componente. Esta es la traducción que hicimos, el marco conceptual, y que tiene este dominio transversal que mencionábamos. Incluimos el enfoque de derechos, porque al final la salud es un derecho humano universal. Y entonces vemos que el marco conceptual tiene aspectos de qué es lo que determina el sistema, por supuesto que tenga políticas de atención primaria, que esté financiado, que considere las necesidades de salud de las personas. Necesita insumos, infraestructuras, sistemas de información, fuerza de trabajo, fondeos y por supuesto que la prestación de servicios se haga con la mayor calidad posible. Primero que nada, estableciendo prioridades de qué se enferman más las personas, de qué mueren más las personas para atender esto y que mueran y enfermen menos.
También la participación comunitaria, la asignación de panel poblacional al equipo de salud con territorialización, la búsqueda proactiva de la población, la gestión de la capacidad instalada, la organización basada en equipo, la capacidad de liderazgo en la administración de los servicios, sistemas de información, la gestión del desempeño. Por supuesto, el acceso, que se entienda mejor como acceso, las barreras de acceso financieros, geográficos, de oportunidad y tiempos de espera, porque puede que estén los servicios, pero como hay poco personal o mucha demanda, te van a atender más adelante, en un mes, 2 meses, etcétera. Entonces, la oportunidad también es una barrera de acceso importante. La disponibilidad de los servicios efectivos es, por supuesto, que haya personal de salud, que éste sea competente, que esté motivado y que trate con manera respetuosa, trato digno a las personas y entre ellos mismos. Y, por supuesto, siempre la base de calidad y seguridad de la atención. ¿Para qué? Para lograr las 5 Cs de la atención primaria de salud o las funciones esenciales de la atención primaria. También vamos a explicar que APS se ha confundido muchas veces con atención primaria. Suena a lo mismo, pero no es lo mismo. Primer nivel de atención es un sitio, atención primaria es el proceso que sucede en ese sitio y atención primaria de salud es todo el enfoque estratégico que rebasa al sector salud. La parte de salidas, la cobertura efectiva del servicio, por supuesto, muy importante, con la promoción de la salud como base, las estrategias de prevención de enfermedades, las estrategias de salud reproductiva, materna, neonatal, infantil, enfermedades de la infancia, infecciosas, crónicas, cuidados paliativos. Y la parte de resultados, lo que persigue el sistema de salud o su razón de ser, mantener e incrementar el nivel de salud lo máximo posible, tener una adecuada capacidad de respuesta a la población, insisto, temas de equidad, más allá de la igualdad, digamos, y por supuesto la justicia social, eficiencia en la administración de los recursos y la resiliencia de los sistemas. Ya mencionábamos al principio los determinantes sociales y el contexto político, social, demográfico. Fíjense que esto es importante. Seguimos con esta historia en el tiempo. En 2017, esta publicación empieza a hacer una diferencia importante entre lo que es la APS, lo que es la AP y lo que es el primer nivel de atención. Insisto, el primer nivel es el sitio. La atención primaria es un proceso que incluye coordinación de la atención, continuidad de la atención centrada en la persona, accesibilidad de primer contacto e integralidad. Integralidad en inglés es comprehensiveness, entonces son 5 Cs, de contacto, continuidad, coordinación, centrado y comprehensiveness, para que no se los olvide, ¿no? Y entonces APS ya es una estrategia mucho más amplia con participación intersectorial, agentes comunitarios, redes integradas de servicios de salud, pero subrayo la intersectorialidad, que de eso va esta charla. ¿Qué otras profesiones participan de la atención primaria de salud? Entonces, otra publicación en 2018, por cierto, el año en el que falleció el mismo doctor David Tejada, pues dice, es que estuvo mal traducido, hay que reconocerlo, estuvo pésimamente mal traducida como atención primaria de salud y eso no ha contribuido a su genuina interpretación y cabal entendimiento. Dice, atención es pensar en un servicio médico con proveedores activos y recipientes pasivos y primaria subvalora el contenido del servicio, dice que es paralelo, barato o para los pobres. Almata tenía otra acepción, consideraba primario lo esencial, fundamental, sustantivo y prioritario. Curiosamente, en 2018 también surge esta reunión, a 40 años después de Alma-Ata, en Astana, con el director de la OMS dirigiéndola. Y esta reunión sucede el 25 y 26 de octubre. Ahí es donde se clarifica finalmente el concepto de atención primaria de salud, moderno, actual, renovado, y curiosamente, 9 días después fallece el buen amigo, el doctor David Tejada, el 4 de noviembre, como se ve en una de sus publicaciones, en esta justamente. Aquí lo que subraya en rojo, que no se alcanza a ver, es la fecha de fallecimiento del doctor David Tejada. Yo pienso que él se fue tranquilo, dice, ahora sí ya se entendió, ya se conceptualizó mejor. Incluso se ponen 3 pilares fundamentales que integran la APS, que no son solo los servicios de salud integrados, con énfasis en la atención primaria. Insisto, cuando leamos atención primaria, pensemos en estas 5 Cs que suceden en el primer nivel de atención y, por supuesto, funciones esenciales de salud pública. También hay personas y comunidades empoderadas, hay políticas y acciones multisectoriales.
En ese caso, la APS es mucho más que el primer nivel de atención. Este es un documento que publica también en 2018 el informe de la directora de la OPS. Y este cuadrito lo pongo en rojo, en unas líneas gruesas, justo porque considero que en español es la mejor definición actual que existe de APS. Y empieza diciendo que no es solo el primer nivel de atención, es un compromiso de toda la sociedad y por eso esta charla, ¿qué otras profesiones de la sociedad participan? Y no solo el personal de salud, se manifiesta el derecho a la salud, aumenta la capacidad del primer nivel de atención, es decir, si lo considera, por supuesto, no le da la espalda, considera redes integradas, la acción intersectorial o multisectorial para abordar los determinantes sociales de salud, la participación social y considera recursos. Principalmente recursos humanos que estén debidamente capacitados y todos los demás recursos que se necesitan para una atención de calidad. En ese caso, otra de las definiciones que también se publican en esos años, en 2020, en el documento de funciones esenciales de salud pública, subrayo, es la forma o la estrategia integral de organización y operación del sistema de salud como un todo. Un todo implica más allá del sistema de salud, más allá del sector salud. Su meta es alcanzar el derecho universal a la salud y se basa en la atención integral e integrada de acciones que se encaminan a la promoción de la salud, que es el tema que a todas y todos nosotros nos gusta y de lo que va esta charla, esta red, y este enfoque. Entonces, estos son los tres pilares: políticas y acción multisectorial, sistemas integrados de salud y población y comunidades empoderadas. Eso integra la visión actual de la atención primaria de salud. Hacemos este meme porque curiosamente APS tiene muchas similitudes con los abordajes de la salud pública como tal, pero también con la calidad de la atención. Cuando APS llega al nivel de la atención, que sí es la que atiende la enfermedad, porque APS, si la pudiéramos volver a traducir, la traduciríamos como este sistema de cuidados integrales y primordiales de toda la sociedad y por toda la sociedad. Pero cuando llega al nivel de la atención para recuperarse de la enfermedad, pues viene justamente traslapadas con muchos procesos de calidad de la atención con salud pública y hay muchos traslapes en estas definiciones porque todas buscan, por supuesto, mejorar la calidad de vida de las personas, su bienestar y evitar los riesgos. Este documento de 2021 es el que traemos siempre presente porque es el que en su glosario clarifica lo que es el primer nivel de atención, lo que es la atención primaria, lo que es la atención primaria de salud y adicionalmente explica qué es un sistema orientado a la PS, qué es la medicina de familia y qué es un modelo de atención, que son conceptos que normalmente hablamos y abordamos sin comprenderlos. O tomándolos a veces como sinónimos cuando no lo son, ¿no? Entonces, primer nivel de atención es el punto de acceso. Por eso explico que primer nivel es el sitio, es el lugar. El punto de acceso al sistema de atención a la salud en la interfaz entre los servicios y la comunidad. Cuando el primer nivel de atención cumple varios criterios de calidad, se denomina atención primaria. ¿Cuáles son esos criterios de calidad? Los que ya decíamos, de la atención primaria, del proceso de atención primaria, que es accesibilidad de primer contacto, em, comprehensiveness, que es integral, coordinados, continuos y centrados en el paciente. Si se dan cuenta, aquí está redactado de otra manera, pero son las mismas 5 Cs. Esas son las 5 Cs de Barbara Starfield, por cierto, que es la que los describe, que llevan un proceso de atención primaria que es de alta calidad, digamos, y que hace que el primer nivel de atención genere esta atención primaria, este proceso de atención primaria. Y APS, en ese caso, es este enfoque de salud que incluye a toda la sociedad y que tiene por objeto maximizar el nivel de distribución de la salud y el bienestar por tres componentes. Los que ya decíamos, estos tres, que son fundamentales, ¿no? Entonces, fíjense, primer nivel de contacto es más atención primaria, está en el primer nivel, es clínico asistencial, atiende la enfermedad, es individual o familiar y es parte del sistema de salud. Pero APS es una estrategia amplia, incluye promoción de la salud, prevención de enfermedades, participación comunitaria, un enfoque colectivo, comunitario multisectorial, un enfoque para organizar a todo el sistema de salud. eh, con el cuidado integral de la salud de todas las personas y sociedades e incluso el planeta, como vamos a ver a continuación. Y vamos a ver estas esferas que, entendiendo el concepto, podemos comprender
justamente que cuando uno ha caído en una enfermedad hay que atender esa necesidad de salud, que es atender la enfermedad, pero hay que proteger a las personas de sus riesgos, hay que promover la salud y hay que entrar en un sistema de cuidados que es más amplio, más global, que es el enfoque de APS. Por supuesto, para operar la APS hay estrategias o mecanismos operacionales, estratégicos y operativos que se describen en este documento, que vale la pena que ustedes conozcan. Y por supuesto, están mucho mayormente descritos al interior del documento. Estas son las 5 Cs de Barbara Starfield que ya hablábamos, que ustedes ya pueden identificar que son las que hacen referencia a la atención primaria en el primer nivel de atención, que forman parte de la atención primaria de salud, pero que no es exclusivo la APS de estos procesos. Más documentos de esa serie del 2007, 2008, otros enfoques que se han mencionado como la APS selectiva. Aquí es donde empezamos a equivocarnos, fíjense, porque se dijo, bueno, como los recursos son pocos, enfoquémonos a programas muy específicos como control del crecimiento, rehidratación oral, atención de las diarreas, lactancia materna, de lo que más mueren las personas que más lo necesitan, que son las personas vulnerables o pobres. Por eso se pensó que APS era un enfoque para las personas pobres, cuando es un enfoque mucho mayormente integral. Por supuesto, la APS necesita principios y valores. Los documentos de la OMS los incluyen. Y esto es fundamental entenderlo porque ¿quiénes operan los servicios? Las personas. ¿Y cómo van a poder las personas operar los servicios y tener un auténtico y genuino interés por atender a las personas si no cumplen una cierta cantidad de valores personales, individuales, humanos, ¿no? Por ejemplo, el enfoque del derecho. No percibir que atendemos a las personas porque les hacemos un favor o porque es la beneficencia o beneficiarios o porque es población abierta, sin derechos. Hay que visualizar a las personas por el cuarto constitucional que todas las personas tienen el derecho a la protección de la salud. Es decir, que todas las personas son derechohabientes de la protección de la salud, no necesariamente de la seguridad social. Ahí está la diferencia. Todas las personas derechohabientes de la protección de la salud, algunas personas también derechohabientes de la seguridad social. Pero conviene visualizar este concepto, y que el personal de salud lo interiorice. Todas las personas somos derechohabientes de la protección de la salud. En ese caso, conviene ver la cobertura y acceso universales, el primer contacto, la atención integral, integrada, continua, orientación familiar y comunitaria, la promoción y prevención, los cuidados, los mecanismos de participación activa. Si se dan cuenta, todos estos, de alguna forma, se encuentran integrados en los tres pilares. Aquí está la intersectorialidad o multisectorialidad, está la participación y, por supuesto, varios que tienen que ver con los sistemas integrados. Entonces así se entiende mucho más la estrategia global conceptual de la APS. Siempre será importante hablar de los valores. Los sistemas de salud, entonces, basados en APS, crean sinergias con otros sectores, con otras profesiones, como es la charla del día de hoy. ¿Con qué otras profesiones nos relacionamos? Siempre también pregunto en las conferencias, a ver, levanten la mano los que sean personal de salud. Y siempre levantan la mano solo médicos, enfermeras, psicólogos, psicólogas, nutriólogos, trabajo social. Y le pido a los que son ingenieros en sistemas o administrativos que levanten la mano si es que son personal de salud y no levantan la mano. Toda persona que participa en el sector salud se vuelve un personal de salud. No necesariamente profesional de la salud. Los profesionales son los que sí se dedican al contacto con el paciente, a resolver la enfermedad y a fomentar su salud. ¿Ok? Pero todos forman parte y son personal de salud porque forman parte del engranaje. Un abogado se necesita para los convenios de colaboración sectorial, por ejemplo, los ingenieros en sistemas para los sistemas de información de salud. Entonces, es romper ese paradigma. Todos somos personal de salud e incluso fuera del sector salud, las personas también se relacionan o deben tener este enfoque salutogénico o este enfoque de generar entornos favorables a la salud de las personas, como el enfoque económico. Este tema de los sellos en las papitas o en los alimentos, al final es resultado del trabajo multisectorial, del sector de la economía que tiene que ver con las empresas, y la producción, por supuesto, de servicios y producción de productos y
y las políticas de salud y la salud en todas las políticas. Entonces ahí se ve muy evidentemente la multisectorialidad. Estas materias de vida saludable en las primarias y secundarias también son multisectorialidad. El sector salud entra hacia el sector educativo, con la Secretaría de Educación Pública, por ejemplo, y favorece actividades y propuestas que generan salud en la sociedad. ¿De acuerdo? Ese es el enfoque de atención primaria de salud. No solamente lo que se hace en un primer nivel de atención. Y es que muchas veces pensábamos que APS era pues salud comunitaria, hacer pláticas, ferias de salud, dar conferencias de educación para la salud, de floración de los dientes, etcétera, etcétera. ¿Me explico? Sí forma parte, pero no se limita a eso. ¿De acuerdo? Importantísimo romper esos paradigmas para comprender mejor la necesidad y el abordaje. En ese caso, hay factores que facilitadores y barreras para la implementación efectiva del APS en las Américas, como liderazgo, visión de enfoque hacia la salud, las características de los sistemas, los recursos humanos, condiciones financieras, la cooperación internacional. Todas estas se encuentran ya insertas, digamos, en el marco conceptual de la atención primaria de salud. Y en México también, por supuesto, hay historia, ¿no? En 2019 surge este documento, Atención Primaria de Salud Integral e Integrada, una propuesta metodológica y operativa que no fue implementada porque luego en 2020 surgió el Instituto de Salud para el Bienestar con otro modelo basado en APS, el modelo SABI se denominó, y luego con la extensión del INSABI y el surgimiento del OPD IMSS Bienestar, surge el modelo de atención a la salud para el bienestar, que no es exclusivo del OPD IMSS Bienestar, sino que forma parte del sistema de salud para el bienestar, que incluye el Servicio Nacional de Salud Pública, por ejemplo, ¿no? De hecho, aquí se ve en el mismo modelo el Servicio Nacional de Salud Pública y, por supuesto, las secretarías de salud estatales en los estados federalizados y no federalizados al IMSS Bienestar. En este modelo se incluyó este marco conceptual de la APS y las perspectivas de APS de Salud de las Américas que ya se habían comentado previamente. Se ha capacitado mucho, por supuesto, en atención primaria de salud. Les recomendamos los que todavía no tengan su cuenta del sistema educativo de salud para el bienestar que nos tocó desarrollar en su momento, pues que generen su cuenta y busquen estos cursos, Introducción a la APS, el mismo curso del modelo de atención, y un impulso importantísimo en capacitar a las personas con este enfoque de atención primaria de salud. Por eso celebramos mucho esta invitación a la conferencia de hoy. Seguimos en la historia y en 2022 concluye este comité o esta comitiva que había integrado el marco conceptual para posteriormente pasarle a quienes deben traer formalmente la estafeta, lo que es la OMS y la UNICEF, y publican en 2022 justamente este marco de medición de la atención primaria e indicadores de monitoreo, siempre relacionados a los objetivos de desarrollo sustentable. Como ustedes saben, el 3 es el que más se relaciona con salud, pero que desde el enfoque de APS hay participación en el educativo, en el ocupacional, etcétera. Entonces, este documento es como la Biblia actual de la PS desde mi punto de vista. Tiene y mantuvo e implementó, conservó los principios del marco conceptual, estructura, proceso, resultado, pero fue más allá y agregó indicadores y reorganizó los aspectos transversales, la capacidad o determinación de la PS, es decir, la infraestructura y con qué se cuenta para operar, el rendimiento o el performance o el proceso de atención, incluyendo aspectos de calidad, fíjense, eficacia, seguridad, eficiencia, oportunidad, las funciones básicas de la AP, que son las 5 Cs, que ya decíamos, accesibilidad, continuidad, integralidad, coordinación, centro de la persona, y por supuesto, indicadores de resultados de cobertura y de impacto en salud mucho más poblacionales de tasas de morbo y mortalidad, de carga de enfermedad, etcétera, esperanza de vida, etcétera. Esto es lo que les comento. Cada uno de estos rubros tiene un indicador que nos ayuda a medir si se está implementando o no la APS desde estos rubros. Perdón. En liderazgo político, gobernanza,
el monitoreo y evaluación, la investigación orientada a la APS, el fondeo de recursos, sistemas de pagos, la infraestructura física, la fuerza de trabajo, medicinas y otros productos que son insumos. Sistemas de información, los que ya comentábamos y sus diferentes indicadores, cómo irlos midiendo para ver justamente que hay una implementación de la APS. Este también le pueden tomar pantallazo, buscar el documento, es más conveniente, y relacionarlo. En ese caso, ese documento también sirvió en 2023 para plantear una implementación del modelo de atención a la salud para el bienestar basado en la APS renovada, justamente para implementar y tener indicadores de seguimiento. Con tanto tiempo y tanta historia, pues nos hemos hecho esta colección de definiciones de APS. Pongo al centro la de la OPS, como mencionaba, y subrayo que incluso la traducción del documento del Marco Operacional 2021, la traducción al español, identifiqué ahí un errorcito que hacen en el documento al español. Fíjense, en inglés es maximizar el nivel y distribución de la salud y el bienestar. En español le pusieron a maximizar el nivel y distribución de los servicios de salud y bienestar. Si solo hablamos de distribuir los servicios, nos quedaríamos pensando solo en distribuir hospitales y clínicas. Cuando se habla de la distribución de la salud, se habla de que no solo se distribuye a través de la atención a la enfermedad, no solo hospitales y clínicas, se distribuyen todos los procesos en todos los sectores, la multisectorialidad. Por eso, cuando pasamos esto a ChatGPT, a ver, tradúceme este párrafo. Ahora sí, lo traduce bien. Maximizar el nivel y distribución de la salud y el bienestar. ¿Ok? Entonces les vamos a mandar una fe de ratas allá a la OMS para que quite distribución de los servicios de salud y se quede distribución de la salud y el bienestar. ¿De acuerdo? Muy bien. 2025, este año ya propiamente, uno de nuestros profesores de la Facultad de Medicina del Departamento de Salud Pública, gran maestro, el doctor Rafael Lozano, publica Atención o Cuidado a la Salud. Fíjense, empieza justo a hacer esta crítica como David Tejada, de hecho lo menciona en su artículo, ah, pues que efectivamente care se trataba de cuidado y no solamente de atención. Por eso hicimos este esquema. Atención es atender la enfermedad. Cuidar es promover, es proteger y también atender. A mí me tocó escribir este documento también de opinión en esta revista, donde justamente hablamos de este esquema que vamos a explicar a continuación. En el boletín de la Sociedad Mexicana de Salud Pública también pudimos clarificar que hay diferencia conceptual entre atención primaria de salud, atención primaria y primer nivel de atención. Estas diferencias conceptuales que tomamos de ese documento de la OMS. Y quiero abordar justo que el enfoque es abordar hacia el cuidado con uno de los mayores exponentes, considero yo, nacionales, el doctor Paul Hersh, la doctora Oliva López, con este documento del nido del cuidado que va más allá de la atención. Y aquí hacemos un análisis. Eh, el- lo explica por capas de un nido. Entonces, la persona debe tener, en términos de cuidado, conciencia corporal, emocional y mental. Con sus vínculos cercanos, pues la calidad de impacto en la salud mental y física, con su familia, amigos y redes afectivas, en su comunidad con redes sociales, vecindad, reconocimiento mutuo, cooperación, redes sociales de apoyo, no Facebook e Instagram. O tal vez también ahora sí ya un poquito Facebook e Instagram, ¿no? Si son realmente redes de apoyo y no solo comunicativas. La sociedad, pues la organización social, tiempo libre, condiciones laborales, el planeta, el medio ambiente sano como determinante básico de la salud. ¿Y cuál es la finalidad de la atención? Resolver un problema de salud, atender la enfermedad y del cuidado, mantener la calidad de vida y bienestar más amplio. El agente de la atención son los profesionales de la salud, los agentes del cuidado, profesionales y cuidadores de familia. La duración de la atención es episódica, cada vez que enfermo me atiendo. La duración del cuidado es continua, prolongada y permanente. La dimensión de la atención es técnica y biomédica. La dimensión del cuidado es humana, ética, social. El ámbito de la atención es clínico y asistencial. El ámbito del cuidado es clínico, es de casa, es comunitario, es social. Y aquí el doctor Paul Hirsch nos hace una reflexión también, ¿no? A ver, ¿qué está pasando? Cuando hablamos de cuidado, es realmente cuidar e interesarse por las personas. No vemos solamente un órgano,
vemos una persona que tiene unas esferas del bienestar acompañadas, su familia, su comunidad, el planeta donde vive, etcétera. A eso se refiere la atención centrada en la persona, a centrarse en las características y necesidades de las personas para poderlas atender más adecuadamente. Cuando suceden descuidos, es cuando empieza a suceder la enfermedad o los problemas sociales. ¿Ok? Entonces es importante visualizar la atención primaria de salud desde este enfoque del cuidado. Entonces, el cuidado es un tejido social. Hay dos llaves del mismo sistema, que es atender la enfermedad y cuidar o evitar la enfermedad. ¿Quién cuida al que cuida? También importante. No solamente quién cuida al personal de salud, sino quién cuida a los cuidadores, que también son importantes. El descuido y enfermedad como cadenas sistémicas son aspectos también a comentar y a abordar importantemente. Yo hice esta traducción. Siempre me parece importante mencionarlo, que care, la traducción no es solamente cuidado. Cuando decimos en español no me importa y lo traducimos al inglés es I don't care. Entonces care también tiene que ver con que me importe. ¿Cómo se traduce me importa en inglés? Es I care. Entonces, si bien el enfoque es cuidar a las personas, es que te importe cuidarlas. Una atención auténtica y genuina, que haya un interés auténtico y genuino por el cuidado de las personas. Que si hablamos no sé, de las calles, pues que se respeten los pasos peatonales, que se respeten los semáforos en alto para evitarle el riesgo de atropellamiento a las personas. Es decir, una visión muy social de que todos debamos vivir en armonía, con calidad de vida, con esferas del bienestar, donde a todos nos interesa que todos estemos bien. Por eso es un enfoque de la sociedad, para la sociedad, por la sociedad. Entonces es importantísimo precisamente hablar de primary health care como el cuidado, pero también que nos interesa ese cuidado, ¿no? Fíjense también, de tener el contexto se puede utilizar it matters to me, que me importa, I care about, es decir, cuando te importa algo o alguien, esto es importante para mí, es más enfático. Entonces, cuidar a las personas, atenderlas adecuadamente, con calidad, es importante para nosotros, nos interesa, y esto se vuelve algo genuino, tiene que ver con los valores, tiene que ver con la compasión, que es uno de los valores del personal de salud o que debe serlo, ¿no? Y pues más o menos concluyendo un poquito o avanzando en estas definiciones, conceptualmente al entender un poco más la APS, pues nos fuimos dando cuenta que cuando hablamos de atención hablamos de atender las necesidades de restituir la salud desde la enfermedad. Es decir, cuando las personas caemos en enfermedad hay que restituir la salud desde la enfermedad. Y eso se hace en los niveles de atención, primero, segundo y tercer nivel. ¿Ok? Se atiende la enfermedad. Aquí copiamos un poquito de Paul Hirsch estas separaciones fenestradas o separadas, porque por supuesto que cuando uno atiende, también protege de factores de riesgo. Cuando hacemos una cirugía, por ejemplo, protegemos de riesgos quirúrgicos con las acciones esenciales de seguridad del paciente, por ejemplo, la pausa quirúrgica, otros procesos. Entonces, la protección también entra en la atención. Y también la promoción de hábitos y entornos saludables entra en la atención, con la educación para la salud en las salas de espera, por ejemplo, es uno de los ejemplos más tangibles o más rápidos. Y por supuesto el cuidado también sucede en la atención. El ejemplo más tangible es los cuidados de enfermería, cuidar a las personas, ¿no? Pero el objeto principal de la atención es resolver la enfermedad. El objeto de la protección que surge también extramuros, insisto, un ejemplo que pongo son las banquetas, pasos peatonales, semáforos. Protegemos a las personas de sus factores de riesgo colectivos o comunitarios. La exposición ambiental, por ejemplo, son aspectos de protección. Eh, y todavía más allá, la promoción de la salud. Acuérdense que promoción de la salud tiene principalmente dos patitas. La patita de los estilos de vida saludables que son individuales y la patita colectiva que son los determinantes sociales y los entornos saludables, entornos comunitarios, domiciliarios, laborales, etcétera. Entonces, la promoción de la salud también sucede extramuros. Y el cuidado, si bien ya mencionamos que también sucede adentro de la atención, también es externo. Y es aquí, en el cuidado, donde participa la multisectorialidad también. También en promoción de la salud por los determinantes sociales. Pero me parece que viéndolo de esta forma, con estas esferas de acción de la PS, podemos entenderla mejor.
Se atiende la enfermedad, se protege de los riesgos, se promueve la salud y se cuida la salud de la sociedad y del planeta. Aquí se entran conceptos de una sola salud o salud planetaria, ¿de acuerdo? En ese caso, bueno, también les recomendamos este conversatorio precisamente que tuvimos con grandes exponentes de la APS por parte de la Sociedad Mexicana de Salud Pública en el CIESAVI que conduce el IMSS Bienestar, donde explicamos todo esto de manera más profunda que conviene que también visiten y revisen. Y ahora sí, avanzando a la recta final y habiendo entendido ya el enfoque de APS, pasamos a esta parte de el reto de las profesiones del siglo XXI. APS, el reto de las profesiones del siglo XXI. Creo que ahora sí se puede entender más que tenemos que hablar de otras profesiones que participan en la salud. Y aquí menciono que cuando yo era chico, quinto, sexto de primaria, nos invitaron a un programa, un proyecto de la Secretaría del Agua, Recursos Hidráulicos, no recuerdo cómo se llamaba en esos años, donde los niños participábamos de un club, se llamaba Club H2O. Había un teléfono muy fácil, 6543210. Todavía no se ponía el 5, imagínense, estamos hablando de historia de la prehistoria. Am, pero fíjense cómo curiosamente estos abordajes de atender el cuidado del agua a través de la participación comunitaria, Secretaría de Educación Pública, los niños de la sociedad, lo que nos encargaban era visitar nuestra manzana o nuestros edificios si vivíamos en el departamento, tocar puerta por puerta y preguntar si tenían fugas de agua. Nos daban un morralito con empaques y ayudábamos a que se colocaran los empaques para evitar las fugas. Entonces, ese a mí me parece un abordaje desde la formación escolar, donde no sabemos todavía qué vamos a hacer, ingenieros, abogados, médicos, enfermeras, somos estudiantes de primaria, todavía no sabemos a qué nos vamos a dedicar, pero créanme que esa generación, yo estoy seguro que todas las personas, los niños y niñas que participamos de ese proyecto, cada vez que visitamos cualquier casa, restaurante o cualquier lugar y vemos una fuga de agua, estoy seguro que el 90% la reportamos. Tuvimos un cambio de comportamiento social hacia el cuidado de un recurso fundamental que es el agua, que es por donde empieza, de hecho, la salud, la sanidad. Entonces, fíjense cómo hay intervenciones sociales, comunitarias, sistémicas, que pueden tener un impacto social en el cuidado de recursos. Si lo traducimos a salud y empezamos a educar a las personas desde las infancias con el enfoque salutogénico, yo estoy seguro que abogados, economistas, ingenieros tendrán el enfoque del cuidado de la salud desde el rubro que les toque participar. Espero estar siendo un poquito claro. Si desde chicos viéramos a la atención primaria de salud o al cuidado primordial y social de la salud como algo fundamental, cuando crecemos empezamos a ver todo desde unos lentes de protección de riesgos, de promoción de la salud, de determinantes sociales, cómo participo yo para cuidar la salud de las personas a lo que me dedique, ¿eh? E incluso la conducción de un vehículo, ¿no? Transporte público, por ejemplo, el no atropellar a nadie, respetar los semáforos, respetar los caminos, fomentar las ciclopistas, todo tiene que ver con la salud. Eh, Curiosamente, este esquema ustedes seguramente lo conocen, la contribución de la mortalidad de un sistema de salud es poquita. ¿Cómo se beneficia la salud de las personas por un sistema de salud? En realidad es poco. ¿Qué es lo que más beneficia la salud de las personas? Los estilos de vida, los entornos, la biología. Principalmente estilos de vida. Entonces, ¿en qué se invierte menos? En estilos de vida, en ambiente y en biología. ¿En qué se invierte más? En los sistemas sanitarios. ¿Cómo es que podríamos invertir más en estilos de vida y ambiente? Considerando e invirtiendo, por supuesto, lo que invierten los otros sectores, economía, salud, agricultura, educación pública, etcétera. Entonces hay que invertir más para atender y modificar más estos entornos, estos ambientes, estos determinantes de salud. Y nunca dejaré de pasar este esquema, porque hablamos mucho que el sistema busca atender las desigualdades. De por sí existen desigualdades sociales, desde el simple hecho de los hombres y las mujeres, hay desigualdad biológica, por ejemplo,
Pero lo que sí se puede modificar es la equidad en la prestación de recursos, de servicios, manejar y como que todos tienen el derecho. Esa es la equidad, la búsqueda de la equidad. Fíjense, en la desigualdad, algunos tienen acceso a los recursos. En la igualdad, a todos se les da lo mismo, pero no tienen el mismo acceso a los recursos. En la equidad, se les da a todos lo que necesitan para tener los recursos. Y la mejor concepción sería, ok, la justicia social es modificar el sistema, la estructura, para que todos también tengan acceso. Visualicémoslo no solamente como salud, como cualquier recurso y derecho humano. Hay que trabajar para modificar el sistema. No puede solo el sector salud, por eso participan otras profesiones. Son esas otras profesiones las que ayudarán a modificar esta estructura sistemática y toda la sociedad. Pero hay que tener esa visión de justicia social. En ese caso, pensando en estas políticas y acciones multisectoriales, en las poblaciones empoderadas, además de los servicios de salud integrados, y esta modificación de los determinantes sociales de salud que ustedes ya conocen y manejan, hicimos esta tablita. Un segundo, déjenme conectar mi compu. Hicimos esta tablita a manera de ejercicio para identificar las demandas o necesidades de salud sociales que tienen las personas. ¿Y cuáles son los sectores que deberían de atenderlos? Un ejemplo, necesidad de adquirir hábitos saludables desde edades tempranas. ¿Quiénes deben atender? La SEP. ¿Cómo? Incorporando contenidos de promoción de la salud en la educación básica. Demandar espacios seguros, alimentación adecuada y apoyo psicosocial. La SEP. Promover entornos escolares saludables. La necesidad de prevenir embarazos adolescentes. También la SEP, con programas de educación sexual integral. La demanda de personal capacitado con enfoque territorial y social. También la SEP. Y así cada una de ellas, fíjense, un ejemplo de cada una. Necesidad de prevenir riesgos ocupacionales, tiene que ver con salud, por supuesto, accidentes y enfermedades de trabajo. Pues la Secretaría del Trabajo, promover condiciones laborales seguras y saludables. Creo que con esto va quedando un poco más claro que no todo depende de atender la enfermedad cuando ya sucedió la enfermedad o el riesgo. Depende de que en la sociedad, en la vida diaria, los diferentes sectores participemos para evitarle riesgos, enfermedades, protejamos la salud, promovamos entornos, hábitos, etcétera, en los diferentes entornos que nos toquen. Necesidad de entornos urbanos que promuevan la salud, condiciones sanitarias adecuadas, prevenir enfermedades crónicas, SEDATU, impulsar vivienda segura, espacios públicos para actividad física, ciudades saludables y sostenibles. Entonces, esto es importante, ¿no? Reducir desigualdades sanitarias, apoyo a personas mayores, Secretaría del Bienestar, con sus programas sociales actuales, por ejemplo, etcétera, etcétera. Prevenir enfermedades ambientales, la demanda de protección de riesgos ambientales, pues por supuesto, vigilar la calidad del aire, regular contaminantes nocivos a través de la Semarnat, la necesidad de prevenir desnutrición y obesidad, acceso a dietas sanas y asequibles, eh, garantizando la seguridad alimentaria, fomentar la producción local de alimentos. Y por ejemplo, fíjense, Hacienda, cómo participa. Ah, servicios accesibles y sostenibles, desincentivar el consumo de productos nocivos con impuestos saludables y financiamiento suficiente para la salud. Aquí pusimos de las demás áreas o sectores, demanda de entornos seguros para la salud mental y física, atención integral post-trauma, coordinar atención a víctimas de violencia, la violencia comunitaria con enfoque de salud, comunicaciones y transportes, cómo participa, con acceso a oportunos servicios, por supuesto, carreteras, medios de comunicación y de transporte, equidad de una movilidad sanitaria, con transporte inclusivo, conectividad en comunidades rurales, eficiencia y rendición de cuentas, ciudadanía, vigilancia sanitaria, capacidades técnicas ampliadas, migrantes, regiones aisladas, inmunización en crisis sanitarias, servicios de comunidades aisladas, detección de brotes, funcionamiento sanitario básico, sostenibilidad, impacto ambiental, etcétera, etcétera, etcétera. Un montón de demandas sociales en materia de salud que se tienen y que los diferentes sectores con sus diferentes profesiones participan ah, eh, um, para resolver teniendo acciones específicas. Aquí se me fue esta diapo, la tomé esta presentación la hice en el ISSSTE, porque curiosamente el personal de salud del ISSSTE, el personal de salud o las personas que trabajan en estos sectores, perdón, tienen acceso al ISSSTE y el personal de salud del ISSSTE al final también atiende las necesidades de salud de estas personas, ¿no? Entonces hace mucho sentido que
las personas que trabajan en los diferentes sectores o secretarías de Estado participen también en los aspectos y rubros de salud sociales. Y bueno, con esto llegamos al final de la conferencia y les agradecemos muchísimo su atención a la presente. Muchísimas gracias, doctor. Un placer escucharlo. Definitivamente la atención primaria de la salud es un compromiso de todos. Y el trabajo que usted está haciendo básicamente radica en eso, precisamente, ¿no? Responder a esta necesidad y a este compromiso de atender la salud y el bienestar de la población. Por el momento, prácticamente estamos a 2 minutos de cerrar la sesión. Em, no nos da tiempo de responder preguntas. Sin embargo, si pudiera dejar usted sus datos o mencionar sus datos de contacto, por si llegara a interesarle a alguien particularmente en dirigirse con usted, lo puede hacer, nos puede proporcionar la información. Claro que sí, mi correo electrónico es rosbel.toledo, como sale en pantalla, rosbel.toledo@gmail.com. Ahí podemos atender dudas o preguntas con mucho gusto. Excelente, muchísimas gracias y pues a seguir trabajando en este derecho de la protección a la salud que tenemos todos. Doctor, un placer. Me voy a permitir entregarle su constancia, la cual también se la haremos llegar de manera a su correo electrónico. Un momentito, por favor. Mm, Voy a leer la constancia, no la puedo compartir en este momento, pero voy a dar lectura a la constancia, doctor. La Red Mexicana de Universidades Promotoras de la Salud AC y la Red Interinstitucional de Escuelas y Facultades de Psicología BC otorga la presente constancia al doctor Rosbel Toledo Ortiz por haber impartido la conferencia virtual Atención Primaria de Salud, el reto de las profesiones del siglo XXI, en el marco del 10º Congreso Nacional de Universidades Promotoras de la Salud y el 18º Encuentro Estatal de Psicología, Transversalidad, Responsabilidad Social 25, Tijuana, Baja California. Firma tanto el presidente de la REMUS, el maestro Antonio Jiménez Luna, como la doctora Lorena Patricia Polido, coordinadora de la RIEF. Doctor, muchísimas gracias. Un placer escucharle y seguimos aprendiendo. Muchísimas gracias, que tengan un buen día. Hasta Saludos pronto. a todos y todas. Hasta pronto.